Vamos a la palabra del Señor. Busque por favor el Salmo 27. Texto bastante fácil de encontrar, porque los salmos, como son 150 capítulos, los encontramos ahí donde sea que abramos, ahí hay un salmo. Así es que busque el Salmo y vamos al capítulo 27. Salmo capítulo 27, y solo vamos a leer el versículo 1. A lo largo de la prédica vamos a ir leyendo más versículos hasta el versículo 6 vamos a leer cuando lo estemos analizando. Ahorita solamente vamos a tomar el versículo 1 para introducirnos. Salmos 27, capítulo 27, versículo 1. El tema es: ¿qué hago? Una pregunta. ¿Qué hago en el día del conflicto? ¿Qué hago en el día del conflicto? Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo por medio de este salmo que escribió David. Salmo 27:1 dice la palabra del Señor. La leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Lo leemos una vez más. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oramos al Señor. Dios Todopoderoso, le pedimos, Señor, únicamente que nos dirija, que nos hable, que quede una palabra guardada en nuestro corazón y que en el momento del conflicto podamos ponerla en práctica, Señor, porque todos necesitamos, todos pasamos adversidad en cierto momento. Háblenos, revélenos y úsenos. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén. Tome su lugar, siéntase cómodo, acomódese bien y si quiere dormir, después, hermano. Después, ahorita todavía no. Ahorita estamos en pleno culto de avivamiento, con fuego del cielo. Bueno, ¿qué hago en el día de conflicto? ¿Sabe? Este salmo, la primera vez que escuché la introducción nada más de este salmo fue en una alabanza de Danilo Montero, se llama Fortaleza, y así comienza: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Me gustó la introducción. Al final, le hablo hace muchos años atrás, que yo de conocimiento no tenía nada, y ahora tengo poquitito, casi igual que como aquel tiempo. Pero bueno, no sabía yo que esto estaba aquí en la palabra del Señor, y a mí es de los salmos que me impactan, que más me gusta de la Biblia, es este. Yo lo elijo, este capítulo, Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué hago en el día de conflicto? Es lo que habla este salmo. Este salmo fue escrito aquí, ahí dice en algunas Biblias, si usted tiene la Reina Valera va a decir Salmo de David. Hay otros salmos que no los escribió David, pero este dice bien claro, Salmo de David. Cuando analizamos lo escrito en este salmo y lo comparamos quién lo escribió, nos damos cuenta de que fue un hombre de batallas, de 1000 batallas. Fue un hombre que peleó. Anteriormente estuvimos hablando de batallas en la última meditación. Pues ahora, ¿qué debo de hacer? El que estuvo metido en muchas batallas, que peleó no solamente con un gigante, con otros gigantes más, y los venció, y venció los filisteos, muchos ejércitos. David, él nos enseña sobre esta cosa, y que pasó en momentos difíciles, tanto al punto de que su suegro, que era el rey Saúl, era el suegro de David, porque por vencer al gigante el rey le dio su hija en premio, se convirtió en el suegro. El suegro, no sé si todos serán así, pero lo quería matar, hermanos. Dificultades que pasaba David. Lo perseguía para matarlo, pero David también, Dios ponía personas para él para salir adelante, y puso a alguien que era Jonatán junto a él, y él era el cuñado, hijo de Saúl, el rey, era el cuñado de David, pero era amigo, muy amigo. La Biblia habla de esa amistad entre David y Jonatán, o Jonatán, como usted quiera decirle.
al final Dios siempre pone esas cosas. Y David estuvo metido en todo ese rollo de conflictos, de batallas, de guerras, y por eso cuando escribe este salmo nos enseña a nosotros ahora que usted y yo tenemos batallas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos batallas también. Hay muchas formas de accionar y de reaccionar en los momentos esos difíciles, en las peleas, en las batallas que tenemos. Hay formas de reaccionar ante la mala noticia o la adversidad. Este salmista del que estamos hablando, el rey David, nos enseña en este precioso salmo las recomendaciones, y vamos a entrar a cuáles son las recomendaciones. Y vamos a ir descifrando entre los versículos de este salmo, y comienza hablando: Jehová es mi luz. Jehová es mi luz, y ese es el primer punto. El Señor es mi luz en medio de la batalla, en medio del problema que está teniendo usted con sus hijos que se están volviendo rebeldes. Si todavía no, pues usted los está criando en el Evangelio, pues es una tremenda bendición, pero muchos de los que no logramos entrar al Evangelio de pequeños dimos guerra a nuestros padres quizás. Y quizás hay algunos padres que están batallando con hijos, que están batallando con esposos, las esposas, o viceversa, los esposos con las esposas, porque también hay esposas que sacan las garras, no solamente los esposos, y viceversa, hay esposos que también sacan el corvo, la garra, no el corvo. Pero hermanos, pasamos diversidad de cosas, hermanos, problemas. ¿Qué le puedo decir? La forma fácil es decirle: ponga su problema, porque así usted lo interpreta bien, hermano. Ponga su problema, ponga su adversidad. Yo pongo mi problema y el rey David pone su problema, pero nos da la primera forma de cómo enfrentar, qué hacer en el día de conflicto, y es: el Señor es mi luz. En el conflicto el Señor es mi luz. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay una clara evidencia que en el momento difícil el Señor es la salida, la solución, la calma. Él es el que aclara mi mente y nos lleva a tomar la decisión correcta. Imaginémonos en el conflicto, hermanos. Si usted y yo no tenemos al Señor, ¿cómo vamos a reaccionar? Teniendo al Señor, mire, teniendo al Señor muchas veces nos desenfrenamos y reaccionamos mal, pero con el Señor, como que el Señor trae esa tranquilidad, esa paz. Recibimos la noticia que no es agradable y nosotros nos quedamos muchas veces congelados. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y nos lleva la oración muchas veces: Señor, tengo este problema, y comienza uno a buscar intimidad, pero ahí es donde comienza que el Señor es la luz. En el Salmo 119 habla de que la Biblia es lámpara a mis pies, es tu palabra. O sea, concuerda bien con este capítulo también. El Señor es mi luz, es el que me guía, el que me ayuda, el que me da la salida, el que me alumbra en el momento oscuro, hermanos. Necesitamos una luz en el momento oscuro, y quien nos da esa luz es el Señor. ¿Cuál es el problema? Y quizá David no lo escribió así por así, tuvo que pasar un proceso para poder decir esto. Pero al final quizás dijo: antes yo accionaba mal, antes yo reaccionaba mal ante la noticia, pero conforme fui teniendo intimidad con el Señor, me di cuenta de que en el momento difícil lo mejor es ir al Señor. Y eso significa: Él es mi luz, voy donde necesito. Yo ando en tinieblas. Si ahorita apagamos todas estas luces, nos quedamos en oscuridad, como muchas veces se nos ha ido la corriente y no hallamos y encendemos la lámpara del teléfono para poder vernos o poder leer la Biblia en la oscuridad, porque el culto no lo cerramos por nada ni por nadie, hermano. Pero bueno, necesitamos en el momento de la oscuridad la luz. Necesitamos al Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si estamos tomando otras decisiones en medio de la dificultad, la característica o el consejo que nos da el rey David es:
Busca al Señor porque Él es la luz. ¿Quieres una solución? ¿Quieres una salida? Busca a Jesús. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, las cosas básicas que ya conocemos. Pero buscar al Señor nos dará la salida, nos dará la luz, nos calmará los nervios porque nos alteramos, queremos reaccionar, queremos botar las cosas, queremos gritar, queremos golpear, queremos hacer salirnos, sacar toda la frustración, lágrimas quizás, dependiendo el problema en que estemos pasando. Pero y así muchas veces vamos reaccionando, pero queremos accionar bien y queremos sobresalir en el día del conflicto. Busquemos al Señor. Ahí está la clave, buscar al Señor. El rey David, le comenté algunos problemas que tuvo. No solamente tuvo problemas con ejércitos enemigos que venían, con su mismo suegro, a quien él respetaba porque era el primer rey de Israel, Saúl. Pero Saúl tuvo envidia porque el reino le fue quitado por hacer las cosas mal. Dios le quitó el reino y se lo entregó a David, a un hombre valiente, a un hombre que no le tenía miedo a nada y que sabía pelear en el nombre del Señor. Entonces, por esa razón es que pasó batalla tras batalla, batalla con su suegro. Cuando mataron a Saúl, el pueblo enemigo, David siempre tuvo problemas con los enemigos. De último, tuvo problemas con su hijo que también quiso quitarle la vida. Lea la historia de David. Es una historia bonita, pero triste. Problemas familiares que tuvo David por las decisiones que tomó David también. Todo trae su consecuencia. Pero algo que aprendió David es a buscar al Señor y a depender de Él y decirle: Señor, ¿qué hago? Y el Señor le revelaba qué debía de hacer, qué decisión tomar. Usted está ahorita pensando: ¿qué decisión tomo? ¿Pongo el negocio? ¿No lo pongo? ¿O lo quito el que tengo? ¿Qué hago? Decisiones que tenemos que estar tomando. ¿Y cuál es la salida? El Señor. El Señor nos va a ayudar, hermanos. El Señor nos va a ayudar. Él tiene cuidado. Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y lo que quiere para nuestro futuro. Pero para llegar al futuro que Dios tiene preparado para nosotros, necesitamos agarrar el camino que Dios tiene preparado. ¿Y cómo agarro ese camino? Buscándolo, y Él me va a dirigir hacia dónde. En medio de la adversidad no viene para destrucción, sino para que la gloria del Señor se revele, se muestre en nosotros y Él nos va a dirigir en el camino. Pero ¿qué pasa si no tomamos al Señor? Si no tomamos en cuenta al Señor, ¿sabe qué va a pasar? Nosotros vamos a tomar la decisión que nosotros queramos, y al tomar esa decisión nos vamos a ir a dar en la torre más adelante. Nos vamos a ir a dar en la cara más adelante porque tomamos nuestra decisión, lo que yo pensaba, lo que yo creía. No, debemos de buscar al Señor porque Él nos va a reflejar lo que Él quiere para nosotros y la decisión más correcta. Me peleo con el vecino, lo meto preso, calma. Preguntémosle al Señor si eso es lo que quiere. El Señor dice que sí, pues métalo. O sea, pero después de consultar al Señor, no hay que meter nuestro pensamiento, nuestros sentimientos en juego. No, lo que el Señor diga. Y el Señor siempre va a querer lo bueno. El Señor a lo mejor le diga: no, hombre, tranquilo, las cosas se van a arreglar porque yo soy capaz de hacer que los enemigos se vuelvan amigos. Así lo dice el proverbio, que cuando hacemos cosas agradables al Señor, algo así lo estoy parafraseando. Él dice que hace estar hasta los enemigos en paz conmigo. Pero eso lo hace el Señor. No hay nada imposible, hermano. La salida está en el Señor. Segundo punto, segunda recomendación que nos da este hombre que vivió 1000 batallas. ¿Qué hago en el día de conflicto? Pues la recomendación que él nos dice: tranquilo, el Señor es tu salvación. ¿Qué significa esto? Si el Señor es mi salvación, debo de correr al Señor para que me salve. Porque cuando David derrotó al gigante, David sabe que no lo derrotó él con sus fuerzas, ni por la puntería que tenía, ni por nada. No fue la piedra. Bueno, al final él le cortó la cabeza al gigante y ahí murió el gigante. Pero
David sabe que esa batalla la ganó el Señor. Y por esa razón ahora él escribe, el Señor es mi salvación. Si de alguien podemos aprender, yo le decía, es de David, porque peleó 1000 batallas. Y por eso él escribía con toda seguridad, Él es mi salvación. Me libró de las garras del león, del oso cuando cuidaba las ovejas, del gigante, de otros gigantes. Si usted lee la historia de David, se va a dar cuenta de que peleó contra otros gigantes. Y en esa batalla David la estaba perdiendo porque ya David estaba bastante mayor. Pero el ejército que andaba con él lo defendieron y derrotaron a más gigantes, a más ejércitos. David derrotó a muchos. Y por eso él escribe en este salmo, Él es mi salvación. Hermanos, ¿quiere salir de la adversidad? El salmista dice, el rey dice, busca al Señor porque Él es tu salvación. Pero la batalla es fuerte, pero el problema es demasiado grande. No importa, es más grande el Señor que el problema y Él lo va a sacar de allí. Porque al final no es la decisión que usted tome. Porque acuérdese que antes estábamos diciendo que el Señor lo dirige. Y el Señor lo dirige a la decisión. ¡Ey, qué suerte la que tuve al pasar en esa calle y allí encontré trabajo! No, es la dirección que el Señor le puso. Así pasan las cosas. Buscar al Señor me da la luz, me da las ideas claras, me tranquiliza los nervios, me da paz y me dirige a la salvación. El Señor es el que me salva. El Señor es el que me liberta. El Señor es el que me dirige a la salvación. Y este hombre que peleó muchas batallas lo expresa. Él es mi salvación. El Señor me libra. El Señor pelea mis batallas. Esto es bien importante, hermano. ¿Va a pelear las batallas usted o va a dejar que el Señor las pelee? Porque esta es la decisión. Si usted quiere la salvación de Dios, deje que el Señor pelee por usted. ¿Y yo qué hago? Lo que el Señor le ponga en su corazón. Sobre todo, usted busque lo espiritual y no se preocupe. Si es de un problema económico, usted vaya a trabajar. Usted vende el queso, pues sí, es nuestra parte. No nos vamos a quedar, que el Señor me salve. No. Yo voy a hacer mi parte y voy a seguir haciendo lo que siempre hago. Si es una enfermedad, yo voy a hacer mi parte, voy a pasar consulta, me tomo la medicina y todo, pero el Señor va a hacer la obra. Yo hago mi parte, pero el Señor va a hacer la obra. Ahora, si yo solamente busco no, yo voy a salir de esta deuda y voy a trabajar mañana, de madrugada, todo el día y toda la noche. No me importa, se va a acabar y no va a salir de la deuda. Y lo menos que usted está pensando es buscar del Señor, porque si trabaja en la madrugada, en la mañana, todo el día y en la noche, ¿en qué momento se va a congregar o va a buscar del Señor? Entonces, si nosotros usamos la cabeza y decimos, Señor, ¿qué hago? Yo voy a seguir luchando. El Señor es lindo, hermanos. Abre las puertas que necesitamos. Quita las personas que necesitamos. Él da una oportunidad en la cual uno dice, estuve a punto de meterme en problemas con esa persona, le iba a decir algo, pero el Señor hizo que se alejara. Por A o B razón se alejó, ya no lo volví a ver. Salimos de las cosas porque el Señor pone la salida. Pero si nosotros tomamos la decisión y tratamos de buscar la salvación, o sea, salir del problema nosotros, nos vamos a enredar más. Por eso nuestro pastor fundador predicaba y decía, no se enrede más. Es una de las recomendaciones de las enseñanzas que él daba que quedaron plasmadas. No se enrede más, porque nosotros nos enredamos cuando tratamos de arreglar el problema. Lo enredamos más. Voy a ir a hablar con la esposa ahorita que esté enojada. No enrede el problema, hermano. Si la ve enojada, aléjese mejor. Huya. Espere que se apacigüen las cosas. Busque el momento indicado porque va a salir perdiendo siempre. Busquemos el momento indicado. Tengamos paciencia y depositemos la cosa en el Señor. Cuando vamos al Señor y después vamos donde la esposa, el Señor hace que las cosas se apacigüen. Vea un ejemplo. Hay un hombre llamado Jacob que luego tuvo un encuentro con el ángel y peleó la batalla, y después de eso le dijo el ángel,
Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. ¿Qué sucedió después? Después de eso, Jacob tenía un encuentro con a quien le pertenecía la primogenitura, que era Esaú, y se tenía que encontrar con él, y ambos andaban bravos. Sobre todo Esaú andaba enojado porque decía, la primogenitura era mía, yo la iba a recibir, y Jacob con mi mamá hicieron trampa y me la quitaron, aunque Esaú la había vendido antes por un plato de lentejas. Pero Esaú no lo reconocía así, él decía, la primogenitura es mía, y ahora que me encuentre a Jacob, me la va a pagar. Y ahí iban en el camino. Pero antes de llegar al encuentro con Esaú, Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Y después de tener ese encuentro con el Señor, se le alumbra el coco a Jacob y dice, le voy a enviar presentes a mi hermano Esaú. Y le comenzó a enviar regalitos. Mientras yo llego, ahí van regalitos. Ahí te mando una lavadora, Esaú. Ahí te mando este caballo. No, lo que tenía en sí eran ovejas. Ahí le mando ovejas, ahí le mando presentes a Esaú, para que se tranquilice cuando tenemos. Pero esa sabiduría, ¿quién se la dio? El encuentro con el Señor. Cuando se encontró con Esaú, ¿sabe qué hizo Esaú? Correr y abrazarse junto a Jacob y decirle, perdóname hermano todo lo que pasó. Y arreglaron, hicieron las paces. ¿Qué sucedió? El Señor lleva la salvación. Si Jacob hubiera ido a su forma, se hubieran ido a agarrar del pelo a engrescarse, hermano. Se hubieran engrescado y a saber qué hubiera pasado. Pero no pasó porque el Señor estuvo presente. Por eso dice el salmista, el Señor es mi salvación. El Señor es mi salvación. Tercero, cuando llegan los problemas, ellos se esfuman y yo permanezco firme. Cuando llegan los problemas se esfuman y yo permanezco firme. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando llegan los problemas, ellos se esfuman. Vea el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ¿para qué? Comer mis carnes. Como dice, ellos tropezaron y cayeron. Eso es lo que dice este versículo. Tropezaron y cayeron, ¿por qué? Porque cuando llegan los problemas y yo estoy en el Señor, los problemas son los que caen y no yo. Los problemas son los que se esfuman y no yo. Los problemas caen y yo permanezco firme todavía. Pero necesitamos del Señor para eso, para permanecer firmes. Por eso no debemos de temer. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Usted puede cambiarlo. Cuando se juntaron contra mí la suegra, la fiebre, son bromas. Cuando se juntaron contra mí la enfermedad, cuando se juntó contra mí la deuda, cuando se juntó contra mí el dolor, la soledad, la angustia se fue, la enfermedad se fue y ahora estoy sano, porque ellos son los que van a tropezar, no yo. Pero si no estoy en el Señor en el día de conflicto, en el día de la batalla, si no peleo con el Señor, si el Señor no va conmigo, el que va a caer va a ser yo. ¿Y de qué murió? Un dolor de cabeza se lo llevó. No le hallaron nada. Fue donde el médico, etcétera, pero se petateó. Esa es la contraparte de lo que dice el Salmo. Pero cuando se juntan contra mí, cualquier cosa que venga, hermano, que se venga. Somos humanos y hemos estado hablando de que problemas vienen y van, que nos vamos a enfermar y no somos humanos, pues somos imperfectos, nos vamos a enfermar, nos llega la gripe, nos llega el dolor de cabeza, el dolor de estómago, el colon, la chikungunya, que el COVID, nos llega cualquier cosa, hermano.
la artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llegan deudas, nos llega sin buscar problemas. Uno va tranquilo, va un loco en el carro y se lo pasó llevando, o alguien sin quererlo se lo pasó llevando y se hizo un bonche y usted no quería nada. Las cosas pasan así, facilito, sin que usted lo ande buscando, facilito. Usted quizás diciéndole a alguien por querer ayudarle, fíjese que cuando a mí me dolía la cabeza yo me tomé esta pastilla. Y la persona fue y compró esa pastilla y de pronto esa pastilla le hizo mal y llega, usted es el culpable, que mire, la enfermedad que tengo es por su culpa. Yo trataba de ayudarle, yo trataba de darle un consejo para su matrimonio, para salir adelante. Y usted ahora dice que yo le dije que dejara a la señora. O sea, los problemas, las cosas pueden surgir de cualquier forma, hermanos. Una lluvia, unas primas le cayeron y ya se enfermó. O sea, puede suceder de cualquier forma el problema. Pero la cosa está, o el problema se engrandece y me doblega, o yo soy el que doblega el problema con la presencia del Señor. ¿Qué? Dejaremos que cuando se junten los malignos, los angustiadores, los enemigos contra mí, para comer mis carnes, que sean ellos los que tropiecen, y yo permanecer firme en la fe, porque yo creo en el Señor, porque usted cree en el Señor, y por eso va a salir adelante. Nada lo va a detener, nada. No le tenga miedo a la enfermedad, al dolor, al problema, a la situación, a la adversidad que está pasando. No hay que temer, hermano. El Señor es el que va a dar la victoria. Y el salmista decía, cuando ellos se juntaron, yo los vi derrotados, porque el Señor estaba conmigo, Él los derrotó. 4, son 9 u 8, no me acuerdo, pero vamos con el 4. Tenemos tiempo, vamos bien con el tiempo. 4, el conflicto me enseña que Dios está presente en cada batalla y eso me da valor. Dice, aunque un ejército, el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso es valentía. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ese es el siguiente punto, pero nos quedamos en el inicio. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Qué significa esto? Viviendo con el enemigo, hermano. Es como que usted tenga un enemigo, pero de los enemigos, y viva a la par, él sea su vecino. Así lo pone, aunque un ejército acampe contra mí, está conmigo, está alrededor de mí, vive en mis alrededores. Pero ¿qué dice? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Le está temiendo a la enfermedad que acampa con usted? Pues si no, ahí la anda pues. No puede correr porque se le tuye el pie. Allí la anda. No puede cantar porque se pone ronco rapidito. Allí la anda, el aguijón, allí lo tiene, la enfermedad. La deuda allí la anda cargando. Cada ratito la llamada, la gente buscándole. ¡Ey, págueme! No sea así, hombre. Acampa alrededor de nosotros. A los que le caemos mal quizás nos andan buscando para hacer bonche y todo eso. El problema está alrededor, no podemos obviarlo. Vivimos con los problemas. Llega a visitarnos de vez en cuando. Esa persona que nos saca canas verdes, ese familiar que quizás no le agradamos o algo y busca ocasión contra nosotros, ese hermano de alguien que lo ponen mal siempre. Vivimos cosas así, es la normalidad nuestra. Porque vivimos en un mundo de conflicto. Ahora bien, el problema está en, ¿teme su corazón? Aunque un ejército acampe contra mí, viva conmigo, no temerá mi corazón, decía el salmista. No temerá. No, si yo me escondo, porque Saúl me anda buscando para matarme. David se escondió en una cueva una vez con su gente que andaba con él. Él no andaba solo, andaba gente con él. Y de pronto Saúl lo andaba buscando, lo perseguía y entró a la cueva donde estaba David.
Saúl andaba con la espada buscándolo y el ejército de Saúl también. Y David tuvo a Saúl de espaldas y nada más le cortó una parte de su vestidura y no le hizo nada a David, a Saúl. Saúl sí si lo hubiera visto a David, sí lo mata, hermano. Pero David no lo hizo porque el corazón de David era diferente. Pero él vivía estas cosas y ahí en medio de esas cosas no tenía miedo, hermanos. El claro ejemplo es cuando se enfrentó contra el gigantón ese, que todos estaban temblando, que todos tenían miedo, que nadie comía tranquilo, que nadie dormía porque salía el gigante. Si alguien tiene valor de pelear conmigo, que se levante ahora y que venga, vamos a tener un duelo entre usted y yo, a ver quién tiene las agallas y se pone a pelear conmigo. Y nadie, pero David un día llegó allí que no iba a la batalla, pero llegó y escuchó el reto y dijo, pues esta es mi oportunidad de hacerlo. Yo sí tengo valor de hacerlo. Ustedes no, gallinas. Yo sí. Y así es como venció al gigante, por su valentía. El conflicto me enseña que Dios está presente en cada batalla y por eso me da valor. ¿Y cómo peleó David? En el nombre del Señor, del escuadrón de los ejércitos, yo vengo en representación de él y ahora peleo contra el gigante. No dijo peleo en mi fuerza contra el gigante, con el poder y la presencia de Dios y vengo en nombre de él. Ahora bien, ¿por qué tememos nosotros entonces? Que no va su Dios con usted, que no está Dios con usted, que no le está pidiendo, que no está orándole al Señor por esa petición. Y si le está orando y si le está pidiendo, y si dice que tiene fe, entonces ¿por qué está temblando? Muchas veces nos comportamos como yo le decía esa palabra gallinas y estamos cuando nos llega el problema, nos ponemos nerviosos, nos angustiamos, no hayamos qué hacer, ponemos huevos, somos gallinas, hermano. Ante la adversidad, somos humanos, yo lo entiendo, todo nos pasa, nos ponemos nerviosos, pero después de eso, mire, hay que accionar y decir, no, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Por eso dice, al inicio también lo dijo, ¿de quién? El Señor es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? Y ahora dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No temeré ante la enfermedad, no temeré ante el problema, la angustia, la tribulación. No. Dicen que me van a quitar la casa, dicen, pero no va a pasar porque el Señor está conmigo. Dicen que ya no tiene sanidad esta enfermedad que me ha llegado, ya no hay cura. Dicen, pero ¿qué dice mi corazón? Esa alabanza es bonita de la de esperar en ti que canta Jesús Adrián Romero, hermano. Dice, mi mente dice, no es posible, no es posible. Lo voy a perder mi matrimonio, voy a perder mis hijos, voy a perder mi casa, me voy a morir de esta enfermedad. Eso dice mi mente, pero mi corazón confiado está en ti, dice esa alabanza. Exactamente igual. Que venga el problema, que venga la adversidad, que venga la situación, no temerá mi corazón, porque mi corazón cree en el Señor. Los que digan, para esa bendición que estás esperando, que estás pidiendo, ya es por demás. ¿Cuánto tiempo tenés de estar orando? ¿Un año? No, hombre, si el Señor quisiera dártela, ya te lo hubiera dado. No hay que cansarnos, no hay que dejar de orar, no hay que dejar de pedir, porque si viene, hermanos, porque nuestro corazón es el que debe de estar confiando en el Señor. Pero la contraparte, si le tenemos miedo, nos puede vencer. Si dejamos que se apodere el problema en nosotros, sí nos puede vencer, porque el problema nos va a hacer que ya no veamos, ya no estemos con fe, ya no veamos hacia adelante, ya no veamos a Dios, como le pasó a nuestro gran y querido hermano, el apóstol Pedro. Le pasó, iba caminando, Jesús, si eres tú, deja que camine sobre las aguas. Si soy yo, ven Pedro. Y él se bajó y comenzó a caminar sobre las aguas. No sé cuántos pasos, pero de pronto
el viento comenzó a distraerlo y a tener miedo, la tempestad, y comenzó a hundirse. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre hundirse o seguir adelante? Es que así como Pedro no se hundió, comenzó a hundirse, pero no se ahogó. La Biblia no dice, y Pedro, después que caminó hacia donde Jesús, el pobrecito se ahogó. Y cuando ya no pudo nada, no pudieron encontrar su cuerpo y un tiburón se lo comió. No, no dice eso. Lo que sí dice es que cuando Pedro se estaba hundiendo, clamó al Señor. Y en el momento de clamar le dijo, sálvame, maestro, que perezco. Y Jesús estaba ahí y lo levantó. En su problema que está pasando, o en ese problema, en esa enfermedad, póngale el nombre que usted, de lo que está pasando y de lo que quiere salir, pero ya, porque ya no aguanta. Aunque sienta que se está hundiendo, en el momento que le diga, Señor, sálvame. ¿Y sabe cuál es la ventaja entre usted y los demás que no creen en el Señor? Que el Señor está cerca y está con usted. Y en el momento en que clame, el Señor está cerca, pues lo va a levantar de nuevo, hermano. Por eso no debemos de temer. Porque que salimos adelante. Si no, véanos ahora, estamos aquí. Si nos hubiéramos rendido, ya no estuviéramos ni aquí, ni congregándonos, ni orando, ni cantando alabanzas, ni teniendo fe. Ya estuviéramos en otros rollos, o ya nos hubiéramos ido. Ya nos hubiéramos ido, porque quizás nosotros lejos de aquí somos locos. Yo no sé cómo sería yo afuera, pero aquí el Señor me dio, bueno, yo vine a los pies del Señor, no recuerdo bien, pero entre 15 años por ahí, hasta ahora. No les digo hasta ahora cuánto es, pero de 15 para acá, pues, para que me comprenda. Y hasta ahora, no sé qué locuras hubiera hecho yo allá afuera. Y esa es la ventaja que tienen estos hipotes que van creciendo aquí, en la iglesia, en la fe, que aunque tal vez en determinado momento pudiesen pasar algo, pero no vivieron lo que muchos vivieron allá afuera. Y yo también me logré quizás salvar de saber qué cosa, hermano. No sé qué loco fuera yo, en qué vicio anduviera, qué cosa hiciera, no lo sé. No lo sé, pero gracias a Dios estoy aquí. Y aunque la mente y todo me quiera decir también querer desviar, pero está el Señor que me pone freno y me da mis sopapos también para que me controle. Porque uno no sabe, pues. Pero no debemos de temer. No debemos de temer ante la adversidad. Quinto, en medio de la guerra debemos de confiar. Una cosa es tener miedo, es lo que decía antes, y ahora es confiar. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando nos dan la noticia, quizás actuamos mal muchos. Mire, híjole, le salió positivo el examen, está enfermo. Nos vamos. Nos vamos de este mundo cuando nos llegan. Le traigo una noticia. Ajá, su hijo. No, mi hijo le pasó algo. Porque quizás él andaba en malos pasos o algo y lo que muchos padres esperan es eso. Algún día quizás ese cipote es muy loco para andar en la moto y algún día quizás me van a venir a decir y de pronto, mire, le traigo una noticia de su hijo. Ay, la moto quizás. O sea, uno reacciona ante la noticia muchas veces. Pero esa es la ventaja que tenemos con el Señor, que después del temblor, hermanos, la confianza vuelve a agarrar fuerza y fuego. Si yo soy hijo del Señor, si yo he visto la maravilla de Dios en mi vida, si yo sé que el Señor me va a sacar de esto, mire, lo vamos a operar. Sí, pero el Señor me va a sacar de esto. Después del sopapo y temblar y todo, normal, somos humanos, pero el Señor me va a sacar de esto después. Y voy a salir y voy a contar el testimonio. Así debemos de accionar ante el problema, ante la adversidad. Veamos la contraparte. Cuando no confiamos, ¿cómo nos va? Muchas personas con ansiedad,
muchas personas con depresión, muchos jóvenes cortándose las venas porque sienten que la situación que están pasando no la pueden controlar y lo mejor es que ellos piensan lo mejor es que nunca hubiera nacido, lo mejor es que me muera, mis padres no me quieren, todos me odian, mis amigos no me quieren. Y se comienza el enemigo a minar la mente. No es cierto, claro que no es cierto. Esos pensamientos no son de Dios, no son normales. Esos pensamientos son 100% del diablo. Porque si hay alguien, siempre hay gente que nos aprecia. Porque siempre hay gente que nos ama. Porque nuestros padres nos aman. Es mentira. Es que siempre me viven regañando. Por supuesto, algo estamos haciendo incorrecto. Si nos portáramos bien, si fuéramos cosas serias, si fuéramos obedientes y todo lo que hicieran es premiarnos. Y a lo mejor pueden haber padres que sí sean garras con sus hijos. Pero al final yo sé que los aman, nos aman los padres, nos aman, yo sé que nos aman. Yo sé que en el momento de la adversidad, si a mí me pasa algo, un accidente o algo, y le llaman a mis padres, yo sé que ellos rapidito van donde yo estoy. Yo sé que me aman. Yo sé que viene la petición aquí y ustedes van a orar por mí, hermanos. Aunque sea decirle, Señor, por favor, ayude a ese pobre. Saber qué le pasó. Señor, me cae mal, pero por favor, ayúdale. Algo, por lo menos intercede uno o algo, pues, hermanos. Pero si no confiamos, el enemigo usa la mente y nos lleva a tomar malas decisiones. Pero el salmista lo tenía bien claro. Cuando el ejército dice, aunque contra mí se levante guerra. Cuando contra usted se levante guerra, usted va a estar confiado. Confiado. ¿Qué significa? Usted va a estar con fe. Con fe. A luchar con las rodillas, a luchar con la oración. Pero vamos a salir de esta y el Señor me va a proteger. El Señor me va a sacar adelante. Ese es el 5. Vamos con el 6. Congregarme en medio de la batalla. Debemos de congregarnos siempre. Pero cuando estamos en batalla, cuando nos congregamos en medio de la batalla, esto nos ayuda a mantener el espíritu activo. Congregarme en medio de la batalla me ayuda a mantener el espíritu activo. El desánimo viene en la batalla. Y lo que nos manda el pensamiento, estás enfermo, no vayas a la iglesia. Estás problema familiar, no vayas a la iglesia. A uno se le quitan las ganas de venir a la iglesia. Normal, hermanos. Yo no lo juzgo, no es normal, es una normalidad. Usted está enfermo, quizás no puede venir. Todo es comprensible, hermanos. Todo es comprensible, no es a la fuerza, no. Tampoco va a venir allí en camilla o en silla de ruedas, lo van a traer, va. Usted bien amolado, no, tampoco, hay límites, hay cosas que no. Ahora bien, pero en la batalla no solamente nos podemos congregar aquí, pero mantener nuestra vida espiritual activa. Pero el enemigo usa estas cosas, los problemas para apagarnos. Ya no te congregues, ya no nos dan ganas de orar, ya no nos dan ganas ni de poner alabanza. ¿A alguien le ha pasado eso? Que está pasando un momento de tribulación y no quiere ni encender la radio porque no tiene ganas de nada, pues. Ya van a venir a visitarme los hermanos, no quiero recibir visita de nadie, quiero estar encerrado en mi cuarto. Humanamente nos pasa, no queremos, pero eso es lo que el enemigo pone para encerrarnos y para alejarnos de la espiritualidad. Y es donde más necesitamos tener espiritualidad, buscar del Señor, donde más necesitamos estar firmes. Por eso dice el salmista en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, aunque vengan trancazos, aunque vengan guerras, aunque vengan dificultades, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Buscar del Señor, congregarnos. Buscar del Señor, leer la Biblia. Buscar del Señor es orar. Buscar del Señor es tener comunión. Ahora bien, aquí menciona dos cosas bien bonitas, interesantes. Y una es, ¿para qué contemplar su hermosura?
En el momento de la aflicción, lo menos que uno piensa es contemplar la hermosura del Señor. Uno se enfrasca en el dolor, en esa enfermedad, en el problema en sí que estamos pasando. Y vivimos mucho pensando en el problema, dándole vuelta a la situación. ¿Y cómo pasó? Salió de la casa a tales horas. Y comienza uno cuando habla con alguien, le plasma el problema desde que comenzó hasta que terminó con lujo de detalles. Yo iba allí y mire, de pronto apareció el chucho aquel y yo me desvié del lugar solo a que la moto me pasara arrollando. No, o sea, con lujo de detalles y vivimos maquinándose, dándole vuelta al problema. Y el salmista dice, yo quiero ir al templo para olvidarme de esto, del problema. Ya viene el momento de la oración y nosotros no nos vamos a olvidar en el momento de la oración porque es el momento de clamarle al Señor. Nos olvidamos ahorita, porque ahorita es el momento de la alabanza y de escuchar la palabra. Problema, hacete un lado, porque ahorita es el momento. Por eso dice, quiero ir, yo le he demandado al Señor, y esto es lo que voy a buscar, estar en la casa de Jehová todos los días. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura. ¿Qué significa? Para adorar. ¿Cómo contemplamos la hermosura del Señor? Cuando entramos en intimidad y le adoramos, y le clamamos, y le bendecimos, y le cantamos, y decimos todas esas cualidades, esas características, que Él es todopoderoso, que Él es vencedor, que Él es nuestro Salvador, que no hay nadie más lindo que nuestro Dios. Pero si no buscamos la intimidad y buscamos el problema, que es la contraparte, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a contemplar la hermosura del Señor? Vamos a contemplar el dolor, vamos a contemplar la agonía, la soledad, etc. Y aquí menciona otra cosa bien interesante también. Para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Inquirir, sinónimo, recrearse, también tiene que ver con aprender. ¿Cómo voy a aprender? Estando en la casa del Señor. Porque ¿dónde se leía la palabra en los tiempos antiguos? En las sinagogas, en el templo. Por eso dice, yo quiero ir y aprender de la palabra. Por eso anhelo estar en la casa del Señor. Por eso busco estar en la casa del Señor. Porque quiero aprender de su palabra. Porque, hermanos, en el momento de la dificultad, uno no sabe cómo. Uno cree que el que se paró aquí traía la palabra y me conoce mi vida. No. El Señor dirige y una palabra. Por eso yo cuando estoy orando para la meditación muchas veces le digo al Señor que sea una palabra que nos hable a nosotros. Aunque sea una palabra por medio de un predicador en YouTube, lo pongo, que se nos quede una palabra, que Dios nos hable por medio de una palabra. Pero es la palabra que Dios envió para ayudarnos en el problema. Pero si no estoy en la intimidad, en buscar al Señor, no va a haber palabra. Por eso es necesaria la palabra. Avanzamos. Y también esto significa para preguntarle al Señor y para obtener respuesta, inquirir, para decirle, Señor, para abrir el corazón, pues hermano, y decirle, Señor, ya no aguanto esta situación. Ayúdame, no tengo fuerzas. Muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué usted ha permitido que yo esté pasando y venga de un problema tras otro? Deme una respuesta, por favor. Yo quisiera salir de esto, o deme la salida. Y el Señor nos puede dar la salida, pero buscándole. Ese es el momento para hablar con el Señor, para decirle, Señor, no puedo más. Ya no puedo más. Necesito que se arregle esta cosa en mi vida. Necesito la salida. ¿Dónde? Para inquirir en su templo. 7, vamos terminando ya. Vamos rápido ya. 7. Él me guarda, Él me da protección con su presencia en el problema. Dice el 5, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Él me guardará. Él me esconderá. Él no va a permitir que me dañe. Él guardará su entrada y su salida.
Él lo guardará significa que no se lo va a llevar la enfermedad, hermano. O que muchos otros se enfermaron, o como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Él me guardará, Él me guardará, Él me librará. Y esto está diciendo, Él me esconderá. Cuando andaba Saúl tratando de matar a David, el Señor lo escondía. Saúl investigaba dónde está David. ¿Alguien lo sabe? Lo vi por aquella zona, Señor, le decía alguien. Allá iba Saúl con el ejército a buscar a David para matarlo y ya no lo encontraban, porque Dios siempre usaba un medio para informar y salir de eso. Dios lo va a guardar a usted, hermano, así que no tema, Dios lo va a guardar. Siguiente, me dará la victoria. El Señor me dará la victoria. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Ahí, luego levantará mi cabeza. Eso significa que ¿qué? Vencí. Porque si el enemigo me vence, él va a estar altivo sobre mí. Pero si yo levanto la cabeza sobre mis enemigos, es porque ya están vencidos. Levante su cabeza porque el Señor le da la victoria, hermano. El Señor le va a levantar, y si todavía no la tiene levantada, el Señor levantará su cabeza sobre sus enemigos, porque el que va a vencer es usted, no la enfermedad. Porque el que va a vencer es usted, no el divorcio. Porque el que va a vencer es usted, no el perder a sus hijos. El que va a vencer es usted ante ese problema en el cual usted está pasando. Es usted. Por eso usted levantará la cabeza, el Señor levantará su cabeza sobre sus enemigos que lo rodean y los verá usted cómo caen, porque usted vence. Y terminamos con el 9. Y el 9 dice, alabaré al Señor por la victoria y testificaré. Y yo, dice el salmista, sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cantaremos el himno de victoria. Es el momento donde cantaremos el himno de victoria, hermanos. Después de levantar la cabeza y ver a los enemigos derrotados, a la enfermedad y todo lo que nos estaba agobiando, y ver que vencimos la batalla porque Él estaba conmigo. Y es que es el momento de cantar con júbilo, hermano. No descuachipado. Y hermano, ¿y usted por qué viene? Ay, es que voy saliendo de la enfermedad. ¿Qué? Si va saliendo de la enfermedad, haga como aquel que ponían en el templo de la hermosa, que era cojo, que no podía caminar, que no podía moverse. Y cuando recibió la sanidad, entró saltando al templo porque el Señor lo había sanado. Y con ese gozo, ¿y qué le pasa? ¿Y este que no era el que parqueaban allí en la entrada? Sí, pero ahora anda saltando por todos lados. ¿Y cómo le hace si no puede moverse? Pues ahora sí, por eso anda así. Feliz. Vamos a venir felices, hermanos, porque el Señor nos dio la victoria. Le vamos a cantar con todo. Es que a mí me da pena que me vean cantando con mascarilla, mejor no me la quito. Que no me vean. No digo por usted, no se preocupe. A mí me hace falta la mascarilla, le digo, porque yo hablo solo, hermanos, y a mí me gusta porque yo hago ahí yo solito, o me río solo o cualquier cosa. Y con la mascarilla yo hacía mis cosas, pero nadie se daba cuenta. Ahora no puedo. Pero hermanos, cantemos, alabemos, vivamos en júbilo, en victoria, gocémonos en el Señor porque Él nos da la victoria. Y testifiquemos, porque eso es lo que hacemos los cristianos después de recibir al Señor. No tenemos cómo hacer cultos de acción de gracia, hermanos. No hay que preocuparnos de eso, hermanos, no hay que preocuparnos. Lo que sí sería bueno que hagamos siempre es dar la gloria delante de los demás y contarle a los demás, hermanos, por los cuales les dijimos una vez que orarán por nosotros, porque ellos siguen orando porque nos duele la pata y a nosotros ya estamos sanos, y ellos siguen orando, Señor, sana al hermano Miguel que ha de estar pasando ese momento. No.
informemos también que ya tenemos la victoria, para eso sirve. Y también porque hay personas que necesitan, que están pasando situaciones como usted, similares, y necesitan su testimonio para saber que hay un Dios de milagros que todavía sigue haciendo milagros y que yo soy el siguiente, que yo soy el siguiente, que Dios sigue sanando, que Dios sigue libertando, que Dios sigue transformando vidas, que Dios sigue proveyendo, sacando de deudas, que Dios sigue transformando matrimonios, cambiándolos. Y por eso es bueno que usted y yo testifiquemos. Así los demás también aumentarán en fe. Y así también estamos glorificando al Señor, porque nosotros decimos, doy gracias a Dios porque Él lo hizo en mi vida. Estaba en este problema, mas ahora soy libre. Antes estaba llorando, pero ahora estoy riendo y cantando de júbilo porque el Señor me dio la victoria. Eso lo enseña David en el Salmo 27. Y eso es los pasos que debemos de seguir nosotros. Y un día también estaremos cantando de júbilo. Oramos al Señor. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias